Reciba un cordial y atento saludo, licenciada Eva Meneses, por parte de Robinson Herrera, estudiante del Seminario Mayor Cristo Sacerdote. El motivo del siguiente video es como parte de la tarea sobre un resumen mensual sobre una obra literaria. El resumen que les voy a dar a conocer es Guasipungo, de Jorge Icaza Coronel. Pero antes de adentrarnos a esta bellísima novela que es Guasipungo, con un pequeño resumen, vamos a ver quién es Jorge Icaza Coronel. Jorge Icaza Coronel fue un novelista y dramaturgo orgullosamente ecuatoriano. Nació el 10 de junio de 1906 y falleció el 26 de mayo de 1978 en Quito, Ecuador. Él se graduó de la Universidad Central del Ecuador y empezó a trabajar en nuestro hermano país de Colombia como escritor y director teatral. Él había escrito más de 6 obras cuando en 1934 fue publicada su novela más célebre, que es Guasipungo, que le daría fama internacional y que lo llevaría a ser el escritor ecuatoriano más leído de la historia de la República. Es considerado, junto con el boliviano Aleides Arguedas y el peruano Ciro Alegría Buzón, como uno de los máximos representantes del ciclo de la narrativa indigenista del siglo XX. Cuando él tenía 3 años, lamentablemente murió su padre, José Antonio Icaza Manso, así que él fue llevado a la hacienda Chimborazo en la provincia del mismo nombre, Chimborazo, que era propiedad de su tío materno Enrique Coronel. Así él entró en contacto con la realidad social ecuatoriana. La cercanía con los indígenas lo hizo muy sensible a esta realidad de sometimiento y pobreza. A los 6 años, su madre, Amelia Coronel Pareja, se casa en segundas nupcias y lo abandona. La familia Salazar Gómez es aquella que lo acoge. Y luego de pasar un tiempo, él viaja otra vez, él regresa de nuevo a Quito con su madre. Él estudió en varios colegios, entre los cuales estaba San Luis Gonzaga y San Gabriel, regentados por los padres jesuitas. Pero se graduó finalmente en el Colegio Mejía. Se decidió a estudiar medicina en la Universidad Central del Ecuador, pero luego de la muerte de su padrastro y de su madre, abandonó la carrera e hizo algunos cursos de declamación. Así Jorge Icaza se convirtió en actor, lo cual le dio la oportunidad de viajar por todo el país y descubrir la situación infrahumana del indio ecuatoriano. 3 años después del golpe militar del 9 de julio de 1925, estrena su primera pieza dramática, El Intruso, comedia en 3 actos. Durante el convulsionado periodo entre el golpe militar de 1925 y la revolución del 28 de mayo de 1944, Icaza escribió la mayor parte de sus obras literarias. Él se casó en 1936 con Marina Moncayo, una actriz. Entre las obras más importantes que encontramos de Jorge Icaza Coronel, encontramos ¿Cuáles y como ellos quieren?, publicada en 1931, Sin Sentido, publicada en 1932, Guasipungo, su obra más célebre, publicada en el año de 1934, En las calles, publicada en 1935, Cholos en 1937, Media vida, publicada en 1942, 6 relatos, publicados en 1952, En la casa chola, publicada en 1959, relatos publicados entre los años de 1969. Ahora sí, vamos con el resumen de Guasipungo. En esta bella obra literaria nos muestra que la novela transcurre entre más o menos la primera mitad del siglo XX, donde el maltrato a los indígenas era algo habitual. El maltrato, el desprecio, la sobreexplotación. La novela empieza con Alfonso Pereira, un dueño de una hacienda en Guasipungo,
a la cual él no iba mucho porque él prefería vivir en la gran ciudad junto con su esposa y su hija, que gozaban de una clase acomodada. Pero llegaron momentos difíciles a la economía de ellos, así que él aceptó un trabajo en una hacienda. Así que se marcharon allá, su camino, allá no había caminos de terracería, así que ellos iban, por así decirlo, montados encima de los indígenas, y los indígenas como mulas llevando a los jefes. Entonces se asientan en la casa grande, en la casa de la hacienda. La hija de don Alfonso Pereira estaba esperando a un hijo. Entonces el padre busca entre las indias una nana, una cuidadora para el bebé, y eligió a Cunchi, la mujer de Andrés Chiliquinga. El indio, al pasar el tiempo, el indio Andrés Chiliquinga se creía abandonado por su esposa Cunchi, así que él se va a trabajar hacia el norte. Y cuando se fue a trabajar hacia el norte, él perdió una pierna en un accidente. En el transcurso de la novela sucede un enfrentamiento entre el indio y el patrón. El patrón pretende seducir a Cunchi. Asimismo, la mayoría de los indios fueron enviados a construir una carretera, a la cual los únicos que iba a beneficiar eran los inversionistas, el juez, el sacerdote del pueblo y obviamente el dueño de la hacienda. Serían los únicos beneficiados por la carretera. En cambio a Chiliquinga se le fue encargado que vea que los indios sigan trabajando, es decir, fue nombrado como un capataz que velara por la carretera. Entonces, así que él les obligaba a soportar largas jornadas de trabajo, y la actitud despótica de él incluso los llevó hasta arriesgar sus propias vidas, e incluso muchos de ellos murieron. Mientras ellos seguían realizando los trabajos para la construcción de la carretera, sucede el desbordamiento de un río. Crece y crece por las excesivas lluvias, y las obras de la carretera se vieron obviamente interrumpidas. La creciente del río no solo arrasó por donde iba a pasar la carretera, sino que también arrasó los cultivos de las personas, de los indígenas. Entonces, por motivo de que todos los cultivos fueron arrasados, las personas empezaron a quedarse sin comida alguna, y para poder alimentarse incluso tuvieron que desenterrar el cadáver de una vaca que yacía muerta hace tiempos debajo del lodo. Más adelante, Chiliquinga afronta la muerte de su esposa y no puede enterrarla en el cementerio porque no tiene los fondos suficientes que le pide el sacerdote. Así que él decide robar una res para así conseguir el dinero y poder pagar una tumba digna a su querida esposa. Pero fue descubierto y lo castigaron en forma de azotes, como se lo hacía antiguamente, donde se los amarraba en un palo y se los azotaba. Eso también lo podemos ver en diferentes novelas e incluso en relatos. Lleno de indignación, Andrés Chiliquinga congrega al pueblo enardecido y furioso, cansado del atropello al que ellos estaban, los insta a rebelarse. Y ellos, cargados de ese odio y de ese rencor, desatan una rebelión que se dirige hacia la hacienda de su patrón, pero no encuentran a nadie, ya que el patrón y su familia ya habían huido de la hacienda hacia Quito. Los rebeldes se fueron a esconder al ver que se acercaba fuerzas militares a socavar la rebelión. Cuando llegaron las fuerzas del orden, sucedió una masacre encarnizada. Todos fueron cruelmente masacrados.
En los últimos párrafos de la novela nos muestra y se hace visible una denuncia al abuso hacia los indígenas. Como conclusión de esta bella obra literaria, vemos que esta novela fue como, puede decirlo, una denuncia que hasta el día de hoy tiene vigencia, porque hasta el día de hoy los indígenas siguen siendo explotados por las personas que se creen superiores a ellos. Simplemente esto no fue del siglo XX, sino que es actualmente del siglo XXI que sigue sucediendo aquellos atropellos. Pero está en nosotros, como presente y futuro, acabar ello, crear una sociedad igualitaria, donde no importe nuestra raza ni el color de la piel, no importa nuestra religión, sino que de todo aquello tomemos lo que nos aporta y nunca discriminar. Espero que haya sido de su agrado el resumen de esta bellísima obra literaria de un autor orgullosamente ecuatoriano. Les agradezco mucho por prestar atención y hasta pronto. Adiós.